Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos de la iglesia Justo Rufino Barrios de la ciudad de Guatemala? Es una alegría de poderlos saludar desde este medio, desde México. Quiero agradecer allí a mi amigo Diego por la invitación a estos cantos, y quiero entonarlos para honra y gloria a nuestro Dios. Y quiero iniciar con un hermoso canto que habla acerca de la bendita promesa que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Para honra y gloria a nuestro Dios, regresa mi Jesús. Predicaremos de tu gran bondad, de tu gran amor, mi Señor Jesús. Predicaremos a todo rincón, a toda nación, de tu salvación. Jesús, te espero hoy aquí. Quiero vivir contigo desde hoy. Regresa mi Jesús, te espero hoy aquí. Quiero vivir contigo en tu mansión. Predicaremos a todo rincón, a toda nación, de tu salvación. Fielmente yo te serviré. Brillando yo te esperaré. Regresa mi Jesús, te espero hoy aquí. Quiero vivir contigo desde hoy. Regresa mi Jesús, te espero hoy aquí. Quiero vivir contigo en tu mansión. Soy un ya mayor sin temor, confiando en mi Señor, mi Salvador. Fielmente yo te serviré. Brillando yo te esperaré. Regresa
al fin, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que nosotros vamos a llegar a personas de la China, a personas de otros países, si yo estoy aquí en Colombia? Y la solución ha sido esta, ¿no? El Internet es tremendo porque ahorita yo estoy aquí en Colombia, Medellín, pero ustedes están en Guatemala, ¿no? Y yo estoy compartiendo con ustedes un poco de la palabra de Dios. Eh, es muy tremendo. Y bueno, si bien hay muchos libros de la Biblia de los cuales podríamos hablar, hay uno que es muy importante para nuestros días y que es muy importante porque trae un mensaje que otras personas en muchos tiempos, como por ejemplo el Rincón de los Niños, se acuerdan de Guillermo Miller, ¿no? Él quiso entender ese libro, pero tal vez él se equivocó y fue porque le faltaban pruebas, le faltaban evidencias, le faltaban hacer bien los cálculos. Pero en cambio nosotros ya hemos pasado por muchas cosas, ya tenemos los cálculos, ya tenemos todas las pruebas y el libro de Daniel para nosotros tiene que ser algo que estudiemos siempre y que estudiemos porque trae mensajes que son para nosotros, ¿no? Entonces, no sé cuántos de ustedes les han contado esta historia, yo supongo que a todos, que es la historia del horno de fuego, ¿no? Que está en Daniel 3. Pero antes de adentrarnos en la historia, yo quería compartir con ustedes un versículo, que son unas palabras de Jesús, que están escritas en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí, si ustedes pueden notar, yo puse una palabra, resalté una palabra, ¿cierto? La puse en amarillo. Esa palabra es buscat. El griego, lo que significa en griego esa palabra es, no sé si allá en Guatemala exista una playa bien bonita. Diego, por ejemplo, ¿qué playa, hay playa en Guatemala? Yo supongo que sí, ¿cierto? Bueno, no sé qué tipo de playa haya por allá, pero imagínense una playa bien bonita, ¿no? Y ustedes están en la arena y, y están haciendo un castillito de arena, pero a veces también ustedes agarran y hacen un hueco en la arena, ¿no? Y cavan. Eso es lo que significa la palabra buscar, es cavar, es adentrarse en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene muchas cosas bonitas para decirnos, pero nosotros tenemos que dedicar un tiempo al estudio de la palabra para poder comprenderla, ¿no? Para que nuestra vida pueda ser mejor. Muchas veces tenemos dificultades, tenemos inconvenientes y todas las respuestas o muchas respuestas a nuestros problemas se encuentran en dos cosas. Se encuentran en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Así que antes de comenzar, quisiera que de pronto podamos inclinar nuestro rostro y pidamos la asistencia de Dios para que podamos comprender su palabra y lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te doy muchas gracias por este día. Te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad de, Señor, estar aquí en Santo Sábado, de estar aquí con mis hermanos en Guatemala. Quiero pedirte, Señor, que nos dé entendimiento, que si alguno de nuestros hermanos ha venido con algún problema, con alguna dificultad, Señor, ellos puedan dejar ese problema, esa dificultad aquí en la iglesia, Señor, y puedan salir a la calle, a la universidad, a cualquier parte, Señor, en su trabajo, en la semana, Señor, con la tranquilidad de que tú has respondido sus dificultades, de que tú, Señor, has escuchado sus oraciones. Gracias porque nos amas. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ya les dije, pues vamos a hablar del libro de Daniel y el capítulo 3. A mí me gusta mucho pues hacer los sermones bastante entretenidos, pues porque no me gusta que la gente se duerma ni nada por el estilo, y además porque la Biblia es muy interesante, ¿no? Y bueno, aquí ustedes pueden mirar a un ser humano, pues una persona, un joven, y ustedes pueden mirar que ese joven tiene, digamos, la parte de su cabeza está en amarillo, de pronto el torso está en gris, la parte de los muslos está, no sé si parece como un rojizo, ¿cierto? Las piernas están en gris y también los pies también tienen una parte de gris y una parte de amarillo. No sé a ustedes qué les parece esa imagen, a qué les recuerda esa imagen.
¿Qué creen que sea esa imagen? ¿O que represente esa imagen? Bueno, a mí me gusta siempre hacer estas cosas participativas y de hecho para la parte siguiente me gustaría que participaran, ¿cierto? Porque, Mucho. ajá, Pues parece como que fuera la estatua de Nabucodonosor, o sea, oro, plata, bronce y es ¿no? exactamente, es justamente eso, ¿no? Es la estatua del capítulo 2 de Daniel. Tenemos la estatua del rey Nabucodonosor que tienen unos metales. Tienen pues el oro, la plata, el bronce, como ya lo dijo Diego. Y esos metales representan a unos reinos. Por ejemplo, el oro nosotros sabemos que representa a Babilonia, que la plata representa a Medo-Persia y así, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es estudiar apenas un versículo, un solo versículo. Hay personas que dicen, yo no tengo tiempo para hacer mi estudio bíblico. Y sí es cierto, muchas veces nosotros no tenemos tiempo de hacer el estudio bíblico, de hacer nuestro culto personal, pero nadie nos exige que leamos un capítulo completo. Hermanos, solamente con leer un solo versículo y adentrarnos en lo que dice el versículo, nosotros vamos a encontrar grandes beneficios. Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios joyas para nuestra vida. Y es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero yo estoy aquí sentando las bases para lo que vamos a hacer. Yo necesito que ustedes tengan su Biblia allí. Necesito que tengan este librito aquí. No sé si de pronto lo tienen en físico, lo tienen en el celular, pero que lo tengan aquí, porque lo que vamos a hacer es justamente comparar versículos bíblicos. El sermón, si bien es cierto, digamos que son o sea, son palabras que yo estoy diciendo, el mensaje no es mío, es un mensaje que tiene Dios para cada uno de ustedes y también para mí, ¿no? Entonces, el capítulo 3, que es el que vamos a estudiar, y solamente un versículo del capítulo 3, está íntimamente relacionado con el capítulo 2. Por esa razón, pues yo les puse aquí la imagen de la estatua. Y quiero que noten una cosa. Quiero que noten que la estatua tiene diferentes metales. Tiene oro, tiene plata, tiene bronce, tiene hierro. Existe variedad. Pero en la estatua que vamos a ver en el capítulo 3, no sé si están viendo ahí la imagen, está todo de amarillo, ¿no? Está todo verde, qué pena, está todo amarillo. Entonces, allí no existe variedad. Allí lo que está indicando es que un solo reino es el que dura durante toda la estatua, ¿no? Y eso es algo muy tremendo. Ahora, aquí es la parte donde les digo que necesito que tengan la Biblia abierta y que tengan el libro de Daniel abierto. El libro de Daniel, el capítulo 3 y el capítulo 2. El capítulo 2 y el capítulo 3. Por lo siguiente, necesito que alguien me lea Daniel 2, el versículo 31. Y otra persona que me lea Daniel, el capítulo 3, el versículo 1. A ver qué encontramos allí. ¿Qué dice sus Biblias? Yo tengo el 231. Exacto, ¿qué dice? Dice, tú rey veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿quién tiene el Daniel 3.1? Y Daniel Jesús, el rey Nabucodonosor hizo una cuya altura era con su lanzada de 6 codos de dura. Y la Hermanos, si están escuchando al hermano, yo creo que Daniel 3.1. sí. ¿Qué El rey, dice? el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ok, muchas gracias. Ok, esto es el versículo clave, Daniel 3.1, listo, es el que vamos a estudiar, Daniel 3.1. Aquí hay un paralelismo, una cosa que es similar entre Daniel 2 y Daniel 3, y es la palabra etzlem. Es una palabra aramea que significa imagen o estatua. Si ustedes notan esa imagen o esa estatua, se utiliza la misma palabra,
porque la imagen o la estatua que está haciendo el rey Nabucodonosor es la misma que él vio en su sueño, ¿no? En el sueño, él vio una estatua que representa todos los reinos de la tierra, toda la historia de los reinos de la tierra. Pero él cambió la historia. Él lo que hizo fue crear una estatua que solamente represente a un solo reino, es decir, a Babilonia. Y por eso estamos diciendo que el rey Nabucodonosor, que por cierto es el rey con el nombre más largo de la historia, pues no de la historia, de la Biblia. De hecho, ¿sabían cómo se llamaba el papá? El papá se llamaba Nabopolassar. Imagínense, el papá se llamaba Nabopolassar, y imagínense el papá llamando a Nabucodonosor. Le decía, Nabucodonosor, venga para acá. Y Nabucodonosor le decía al papá, Nabopolassar, ¿qué necesita? O sea, unos nombres larguísimos. Ahora, hay otro paralelismo, y lo encontramos en el capítulo 2 también, en el versículo 44. ¿Quién me tiene ese versículo? El capítulo 2, el versículo 44. En los días de estos reyes, Dios decidió, será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Bueno, en ese versículo nosotros vemos que ¿quién levanta un reino? ¿Quién levanta un reino? El que levanta un reino es Dios. Y ese reino tiene una característica que no tienen los otros reinos anteriores al que va a levantar Dios. La diferencia con los otros reinos es que el reino que va a levantar Dios es un reino eterno, es un reino que jamás será dejado a otro pueblo, a otra nación, a otra lengua. Es un reino que si los anteriores destruían, este va a desmenuzar, este va a volver nada a los reinos anteriores, este va a dominar para siempre. Entonces, esta misma palabra, levantar, la vamos a encontrar en el capítulo 3. Por ejemplo, en el versículo 2 de Daniel, capítulo 3, versículo 2, dice, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados y los capitanes, los tesoreros, los consejeros, los jueces, los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había, ¿qué cosa? ¿Qué dice sus Biblias? Levantado. Había levantado, ¿cierto? Entonces, allí lo que está diciendo es que el reino de él es un reino que va a perdurar para siempre. Al utilizar la misma palabra, pues ahí lo que quiere decir el autor es que la idea del rey Nabucodonosor era que el reino de él permaneciera para siempre, que el reino de él iba a destruir a los demás reinos. Y eso era algo que iba en contra de lo que Dios decía, porque Dios decía que él solamente iba a llegar hasta el cuello, pues, de la estatua. Solamente él representaba solamente a la cabeza. Ahora, ustedes pueden ver ahí abajo que dice tablilla de arcilla. Nosotros hoy en día pues tenemos Google, tenemos libros. Si nosotros queremos de alguna manera conseguir una información sobre alguna cosa, lo que hacemos es que lo googleamos, y ahí tenemos la información de todo. Pero en la antigüedad pues obviamente no tenían Google, entonces lo que hacían para hacer que la información perdurara y para hacer que otras personas estudiaran, es que escribían todo lo que hacían, escribían los avances científicos, los escribían en tablillas de arcilla. Y quiero presentarles una declaración del rey Nabucodonosor, que él dijo esto: junto a mi estatua como rey escribí una inscripción mencionando mi nombre, la elegí para posteridad, que mi descendencia gobierne ¿para cuándo? Para siempre, ¿cierto? Allí pues nosotros no sabemos si esa inscripción se refiere a la estatua del capítulo 3 que estamos estudiando o a otra estatua, porque la historia dice que el rey Nabucodonosor le encantaba crear estatuas, ¿no? Pero la idea de él al construir esas estatuas era que su reino permaneciera para siempre. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de algo.
nosotros estamos viviendo en una época que es semejante a los tiempos de Babilonia. De hecho, cuando leemos Apocalipsis, en Apocalipsis 18:4, tenemos una declaración, y es que Dios nos dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? Salid de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus plagas. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que representa o que emula las características de Babilonia. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero allí lo que se está poniendo en tela de juicio es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es tergiversado, es cambiado, es puesto a la voluntad humana. De hecho, no sé cuántos de ustedes han encontrado gente que de pronto les dice, hermano, vea, lo que pasa es que el día sábado es un día cualquiera, ¿no? Es que lo que le importa a Dios es que lo adoremos. No, vamos a adorarlo el día lunes. Y entonces yo le digo, bueno, ¿por qué lo adoran el día lunes? Ah, no, hermano, porque es que el día lunes es el día que a mí me queda más fácil. Y otro hermano dice, no, vamos a adorarlo el día miércoles. Bueno, ¿y por qué vamos a adorarlo el día miércoles? Ah, porque hermano, es que en ese día es que yo tengo como un espaciecito, y ese espaciecito yo se lo puedo dedicar a Dios. Porque es que lo importante es que nosotros adoremos a Dios, no el día. Y eso es algo que no está escrito. Dios dejó en su palabra cómo debemos hacer las cosas. Dios dejó en su palabra que debemos adorar el día sábado. Y cambiar lo que Dios dice es un error, es un grave error. Ahora, quiero que miren esta parte. Quiero que miren Daniel, el versículo 2. Hay una palabrita, ya yo lo leí, pero hay una palabrita que es dedicación. Dice que el rey llamó a todos los sátrapas, a todos los gobernantes, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había formado, había creado, ¿cierto? Vamos a ir al libro de Números. Si alguien puede leer el versículo 10 de Números. Número 7, versículo 10. ¿Quién me puede leer ese? Los príncipes presentaron las ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido. Hicieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Amén. Ok, ustedes pueden ver ahí que hay una parte interesante en ese versículo, y es que las ofrendas iban ¿para qué parte? Para el altar. Dice que las ofrendas iban dedicadas o iban para el altar. Cuando en el antiguo Israel alguien cometía un pecado, ¿qué hacían? Ellos lo que hacían era que agarraban un cordero o agarraban un novillo o cualquier otro tipo de animal que estuviese estipulado, por ejemplo una tórtola también, y lo mataban, y la sangre y el animal era puesto en un altar. Entonces, de esta forma, transfiriendo de alguna manera el pecado del pecador hacia la víctima, hacia el animal, sus pecados eran perdonados. Allí lo que nos está diciendo el versículo era que la estatua de Nabucodonosor representa que él como rey es capaz de perdonar pecados. No sé cuántas veces ustedes han escuchado de pronto de personas o de iglesias que dicen, no, hermano, tranquilo, usted solamente tiene que dar una misa para que su ser querido no vaya al purgatorio. No, y esa misa vale tanto. No, o hermano, tranquilo, usted lo único que tiene que hacer es rezar 10 Ave María, o hacer esto, hacer lo otro, y usted va a ser salvo. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer humanamente para perdonar pecados. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Y nosotros no podemos, nunca podemos ponernos en el papel de Dios. Ahora, hay otra cosa muy interesante. Vamos a leer el capítulo 3, los versículos 4 y 5. Déjenme, yo se los leo a ustedes. Y dice, y el pregonero anunciaba a alta voz, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas,
que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Tremendo, ¿no? Dice que a todos se les ordenaba que se postraran y adoraran. Ahora, ¿quién tiene el versículo de Daniel, el capítulo 2, los versículos 45 y 46? ¿Quién lo puede leer? Dice, de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara a mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Dios y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Ok. Bueno, ahí en el capítulo 2, ¿quién fue el que dio la visión al rey? ¿Y quién mostró al rey lo que va a acontecer en el futuro? Ese fue Dios, ¿cierto? Ahí dice en la Biblia claramente que fue Dios el que le mostró al rey qué fue lo que iba a suceder en el futuro. Y el rey se postró y adoró a Dios por esa revelación. Pero en este momento el rey lo que está diciendo en el capítulo 3 es que no deben adorar a Dios, deben adorar al mismo rey. O sea, el rey se está poniendo en la posición de Dios. No sé cuántas veces ustedes de pronto han escuchado a personas que se inclinan en favor de hombres, que le ofrecen sacrificios, que le ofrecen algunas cosas a los hombres. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos adorar y postrarnos a un único que merece la gloria y la honra. Y ese es Dios. Es el único. No hay ningún hombre, no hay ninguna bestia, ninguna imagen que nosotros podamos inclinar y dar adoración. Eso no es algo que esté bien. Ahora, a mí siempre me gusta hacer partes didácticas para que pues no nos aburramos, para que la pasemos bien y para que aprendamos, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Yo quiero mostrarles a ustedes, y he estado mostrándoles durante todo este tiempo, que existen unas relaciones, unos paralelismos. La Biblia se explica por sí misma. Nosotros, por ejemplo, a veces cuando nosotros no sabemos algo, lo que hacemos es que buscamos en los libros de Elena G. de White. En los libros de Elena G. de White muchas veces nosotros encontramos datos que en la Biblia no aparecen, ¿cierto? Y que aportan para nuestra vida. Pero ella también escribió que estos libros que ella hizo, por ejemplo, El conflicto de los siglos, El deseado de todas las gentes, no hubiesen sido necesarios de no ser porque las personas no estaban estudiando la palabra de Dios. Hermanos, nosotros, si en algún momento estamos varados en la mitad de una isla y lo único que tenemos es la Biblia, tenga la seguridad que con la ayuda de Dios, con oración y con estudio, usted puede comprender absolutamente todo lo que está en la Biblia. Usted puede comprender Daniel, usted puede comprender Apocalipsis, usted puede comprender cualquier pasaje, porque la Biblia se explica por sí misma. Ahora, ahí como existe una relación y necesito que hagamos un break para que no nos quedemos dormidos, yo quiero mostrarles dos imágenes. Quiero mostrarles primero esta imagen. Desgraciadamente, pues no puedo ver sus caras, pues porque muchos de ustedes tienen la cámara apagada, pero quisiera que alguno me comentase qué piensa de esa imagen. ¿Qué cree? ¿Qué les parece esa imagen? Pues yo pienso que es un montaje, o sea, pienso que la imagen fue modificada. Exacto, cierto, pero ustedes creen que, ok, fue modificada, perfecto. Ok, y miren esta imagen, la que les acabo de poner. ¿Cuál de las dos les gusta más? Ah, o sea, la que está del lado izquierdo, dicen aquí. Cierto, la que está del lado izquierdo nos llama más la atención que la del lado derecho. ¿Por qué creen que será eso?
A ver, ¿quién dice algo? ¿Por qué creen? Ajá, Porque es estética, dice. porque es estética, exactamente. Déjenme decirles que los que son casados, ¿cuántos aquí son casados? Y bueno, yo conozco a Diego que es casado. No sé de pronto qué otra persona por aquí está casada. O ya sí, todos están casados. ¿Qué otra persona por ahí? No, No. Bueno, listo, pero Juan Diego, Carlos y Reina. ok. Bueno, los que tienen su esposo y los que tienen su esposa, consideran que su esposo y su esposa es bonita, ¿cierto? Consideran que es una persona que es agradable a sus ojos, que es bonita. ¿Cierto que sí? Bueno, Que son buenos, dice, a ver. yo espero que sí, yo espero que sí, ¿cierto? Bueno, resulta que la ciencia dice que no es que usted considere que sea bonita, sino que su cuerpo considera que esa persona tiene buenos genes y tiene buenos genes para poder reproducirse. Como, no sé si de alguna manera ustedes han visto una persona flaquita y una persona que de pronto tenga más cachete. Ustedes le va a llamar mucho más la atención una persona con más cachete que una persona más flaquita. Una persona, lo que ha demostrado la ciencia es que nosotros buscamos nuestro complemento. Lo que a mí me gusta no es lo mismo que de pronto le gusta a Diego, pero es que las cualidades que el cuerpo, digamos, de alguna manera, involuntariamente busca, lo que busca el cuerpo de Diego no es lo mismo que busca mi cuerpo, porque yo lo que busco es complementar mis genes. Es algo que digamos, es algo inconsciente, pero es algo que es cierto. Cuando ustedes se ponen a analizar las parejas, por ejemplo, el matrimonio de Diego Diego, ¿cómo es que se llama tu esposa que se me olvida? Hombre. Ana Luisa. Ana Luisa, listo. Si ustedes analizaran su matrimonio, sus genes, ustedes verían que hay una relación estrecha entre sus genes. Cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, sino que le hará una ayuda idónea, no solamente se refería a que esa persona les iba a colaborar en la casa, no solamente significa que esa persona iba a tener características físicas que le atrayesen, no, significa también que esa persona, la esposa de Diego, es genéticamente afín a Diego. Por eso es que sus hijos, digamos que nacieron sanos, porque las características de Diego y la genética de su esposa coinciden. Es una ayuda idónea, son el uno para el otro. Ahora, todo esto, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque les estoy hablando de estética y de genes y de todas estas cosas. Es porque existe una relación entre la torre de Babel y lo que estamos estudiando, que es el capítulo 3 de Daniel. Y ustedes en este momento de pronto están quedando como medio anonadados, como, ¿cómo es posible esto? Déjenme, les voy a explicar. Ustedes ven en el capítulo 3, el versículo 1, que se nos dan unas medidas para la estatua, ¿cierto? Y las medidas de la estatua recuerdan más a una torre que a una estructura humana, ya que se encuentra, ¿qué dice ahí la diapositiva? Se encuentra desproporcionada. ¿Y desproporcionada por qué? Porque dice que tiene 6 codos de ancho y 60 codos de altura. Si fuese algo proporcionado, tendría que ser 60 por 60 para que las medidas sean iguales. Pero si ustedes ven, esa estatua va a quedar mucho más alta que ancha, ¿no? Y quería mostrarles esto que es realmente sorprendente. Y es que las estatuas, solamente las estatuas, sino las torres que nosotros conocemos hoy en día, que nosotros hoy no las llamamos torres, sino edificios, ¿cierto? Ha cambiado el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Guardan esta misma característica. Y es que de alguna manera son desproporcionadas. Por ejemplo, ustedes pueden ver la Torre Eiffel. Ustedes ven que la Torre Eiffel en la base es más ancha y cuando va subiendo, se va volviendo más angosta, ¿cierto? Y ustedes ven, por ejemplo, también en el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo.
tiene 828 metros. O sea, imagínense un edificio de casi 1 kilómetro de altura, ¿no? Con 163 pisos. Si ustedes ven ese edificio, las bases son más anchas y cuando va subiendo, se va volviendo más angosto. Y eso es justamente lo que pasa con la estatua. Si ustedes ven este palote, encontré un palote por internet. Si ustedes ven este palote, el de la izquierda, el que ustedes pueden ver en la izquierda, es un palote proporcionado. Es decir, que la cabeza, los pies, los bracitos están todos, digamos, de las mismas proporciones. Pero el otro palote, el de la derecha, es un palote que es mucho más largo que ancho. Se ve mucho más flaquito que el otro, ¿no? Que el de la izquierda. A mí me gusta mucho llevar la palabra de Dios a algo que nosotros podamos entender hoy en día. Y allí pues nos dice que son 60 codos de altura por 6 codos de ancho. Pero uno queda como, bueno, sí, eso está bien, pero ¿eso qué significa? ¿Cómo lo podemos nosotros representar hoy en día? Bueno, esos 6 codos de ancho representan 2,7 metros de ancho. Y la altura de esa estatua era una altura de 27 metros. Imagínense ustedes una estatua de 27 metros de puro oro, de puro oro. Yo quería mostrarles esta monedita. No sé si de pronto la puedan mirar. No sé si, a ver, creo que no se nota muy bien, ¿o sí? Ustedes me dicen, no, ahí. ¿Sí la están viendo? ¿A algunos se les hace? No, es que se quedó. El video no se te quedó pegado. Se quedó pegado. Bueno, lo que les estoy mostrando es una monedita que pues quería que la vieran ustedes, pero que se llama un quetzal. No sé si les suena. Creo que, si no estoy mal, es la moneda de su país, ¿cierto? Esa vez nosotros te la dimos, escucha. Exactamente, eso es lo que les iba a comentar. Fue una moneda que me regalaron ustedes, bueno, que me regaló Diego, pues cuando estábamos allá en la universidad y que representa algo muy interesante. Resulta que en la antigüedad nosotros sabemos que la estatua tenía oro, pues ahora está representada por oro, porque el metal que se utilizaba para comercializar en la época del rey Nabucodonosor era el oro. Y ustedes se imaginarán que las monedas las hacen con metales que sean resistentes y metales que sean de fácil acceso, ¿no? Que sean fáciles de conseguir. Por ejemplo, esta moneda que ustedes me regalaron es una moneda que yo supongo pues que estará hecha de níquel o de cualquier otro metal, pero un metal que digamos no vale tanto como el oro, porque el oro pues vale mucho, ¿no? Pero imagínense que en ese tiempo esa gente tenía tanto dinero, les sobraba tanto el oro, les sobraba tanto la plata, les sobraba tanto las cosas, que ellos hacían su propia moneda en oro. O sea, era gente que tenía un dinero tremendo, ¿no? Tenía mucha cantidad de dinero. Era muy acaudalado. Y bueno, aquí va el segundo juego. A mí me gusta siempre hacer estas cositas. Ustedes vieron aquí que yo les estaba hablando de que las medidas de la estatua eran 60 codos de altura y 60 codos de ancho, ¿no? Eran 6. Siempre se habla de 6. Y lo que les voy a presentar acá se conoce como el sistema sexagesimal. Y allí les puse como, digamos, una ayuda. La ayuda es el 6. El 6 es la clave, ¿listo? Entonces, yo les quiero hacer unas preguntas. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? A ver, ¿quién puede responder esa pregunta? 60. 60, ¿cierto? Ok. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. Ok. Y ahora, ¿cuántos segundos tiene una hora? 300. Ay, no. Sí, 360, 3600. Ok. Es 3600. Listo. Ajá. Pero ese número se alcanza al multiplicar 60 por 60. Si ustedes ven, ¿qué número se repite siempre?
El 6. El 60, ¿no? Eso a veces nosotros pensamos cuando nos dicen, cuando en Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia para que no seáis partícipes de sus plagas y no seáis partícipes de todo lo que en ella ocurre. Nosotros pensamos bueno, que eso es algo, digamos, simbólico, pero que no, nosotros no estamos viviendo en Babilonia, que nosotros es algo simbólico, pero déjenme decirles que este sistema sexagesimal, que era el sistema que se utilizaba antes para las medidas, es un sistema que está todavía hoy en día, que lo utilizamos hoy en día, y aquí está la prueba. Nosotros medimos el tiempo en un sistema de 6. Medimos el tiempo en 60 segundos, 60 minutos, 3600 segundos. Siempre nosotros estamos viviendo en esos momentos en Babilonia. Ahora, quería también que ustedes buscaran esta preguntita, y es: ¿cuántos instrumentos menciona el relato? Yo supongo que ya todos ustedes han leído pues la historia, y pues toca adelantar algunas partes para que logremos alcanzar a completar y pues a no pasarnos, pues. Pero me gustaría que mirasen en el libro de Daniel, el capítulo 3, los versículos 4 y 5. Allí se nos relatan o se nos dicen unos instrumentos. De pronto, ¿quién me puede decir cuántos instrumentos menciona el relato? 6, dice. Menciona 6. ¿Les parece una coincidencia? No. ¿Coincidencia? No lo creo. No es una coincidencia, señores. Ahí se menciona, no sé ustedes, pero allí pues mi Biblia decía que se menciona una bocina, una flauta, una cítara, una arpa y una zampoña, un salterio y una zampoña. Sus Biblias dicen lo mismo, ¿no? Sí. Yo supongo que sí. Bueno, el 6 representa unidad. Hermanos, cuando nosotros se nos dice que el poder político religioso que va a estar en los últimos tiempos, y dice que ese poder político religioso representa a Babilonia, quiere decir que representa lo que en Babilonia se hacía. Y al utilizar el número 6 en el relato y al repetirlo, lo que hace es unidad, porque dice que al escuchar todos estos instrumentos y todo instrumento músico, cuando nosotros vimos ahorita el tiempo, nosotros medíamos el tiempo en 60 segundos, 60 minutos, es un tiempo preestablecido, es una unidad. Cualquier cosa que digamos que difiera de eso, que sea diferente a eso, para nosotros resulta algo extraño. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, antes de la pandemia, cuando una persona salía con un tapabocas, ¿cómo lo miraban? ¿Qué pensaban? No, esa persona está enferma, no, ¿qué le habrá pasado? Mejor no nos acercamos a él. O alguna vez, no sé si habrán pensado algo así, pero ahora que nosotros estamos después pues en cuarentena, ya todo el mundo está utilizando el tapabocas. Y el que no esté utilizando el tapabocas, a ese sí le dicen, güey, qué raro ese señor, ¿por qué no está usando tapabocas? Si es irresponsable. Y bueno, pero si ustedes se están dando cuenta, nosotros vivimos en una sociedad de unidad. Cualquier cosa que vaya en contra de esa unidad es llamado algo raro, algo extraño, ¿no? Y bueno, eso es lo que presenta Babilonia. Babilonia quiere un sistema religioso que sea unido. Nosotros vimos ahorita que estamos hablando de adoración, de postrarse, de adorar. Y antes de nosotros hacer el culto, nosotros, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero nosotros tuvimos dos espacios de música, de alabanza. Tuvimos pues primeramente los himnos, el servicio de canto, y después del Probative tuvimos otro espacio que fue muy, muy bonito, la verdad, me encantó mucho ese canto, jamás lo había escuchado, pero realmente es algo muy, muy bonito, y es un momento de música. Y es que la adoración se relaciona mucho con la música. Como ya, bueno,
De pronto ustedes no lo saben, pero Diego sí. Yo estudio en la universidad, estudio además de teología, estudio música. Y quisiera presentarles a ustedes rápidamente un ejercicio para que ustedes puedan mirar el poder de la música. No sé, bueno, yo creo que todos tenemos el mismo himnario, ¿no? Hay un himno que es el 485, que se titula Unidos en Verdad. No sé si de pronto lo han escuchado alguna vez. Yo espero que sí. Bueno, vean cómo lo voy a cantar y ustedes me dicen qué les parece. Vean cómo lo voy a cantar. Por nuestro Señor, unidos en verdad, le adoramos con fervor. ¿Qué les parece? Horrible, ¿no? Les parece como que no, como que está malo, ¿no? Ahora, escuchen este nuevo himno. Por nuestro Señor, unidos en verdad, le adoramos con amor. Gozo da vivir ligados por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí también, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. ¿Cuál de los dos le gustó más? El segundo. Cierto, y la música era la misma, pero la forma de cantarla, el ritmo, es totalmente diferente. Y la música tiene una característica, y es que cuando nosotros leemos algo, por ejemplo, nosotros somos capaces de mirar si lo que nosotros estamos leyendo es algo cierto o es algo que es falso. Nosotros tenemos la oportunidad de comparar eso. Pero cuando nosotros recibimos un mensaje en una canción, ese mensaje pasa directo de nuestros oídos al cerebro. No hay algo que lo pare, no hay algo que le haga pensar al cerebro, ok, no debo escuchar esta música. No hay nada que pare el cerebro, que no le permita escuchar esa música. Y es por eso que se asocia allí en esa historia, utilizan la música como una forma de adoración. Es una forma de meter ideas en la mente de las personas. Por eso cuando estamos pequeños y tenemos hijos, por ejemplo, si usted quiere que esos niños se aprendan pasajes de la Biblia, usted lo que tiene que hacer es cantarles, ponerles música que hable sobre aquello que usted quiere que el niño aprenda. Y verá cómo ese niño lo va a aprender en un 2x3. La música es muy poderosa. Y la música, si es utilizada de forma inadecuada, puede ser algo que puede llegar a tener consecuencias catastróficas, ¿no? Pero también es algo muy hermoso y es algo que yo los invito a que siempre, en algún momento, cuando tengan problemas, cuando tengan dificultades, de hecho, en el libro del deseo de todas las gentes, doña Elena nos cuenta que Jesús muchas veces tenía dificultades, pues obviamente porque él lo que veía siempre era el pecado de las personas. Pero cuando él sentía que todo ese pecado, que toda esa maldad lo estaba llenando y lo estaba entristeciendo, él lo que hacía era que cantaba. Él cantaba himnos y esos himnos lo reconfortaban, lo llevaban otra vez a tener comunión con Dios. Y no solamente se beneficiaba a él, sino que beneficiaba a las demás personas que lo rodeaban. Bueno, y aquí yo quisiera comentarles esta parte que ya estamos terminando, pero que es muy interesante, que es el horno de fuego. No sé si ustedes alguna vez hayan pensado que el horno de fuego solamente aparece en Daniel. El horno de fuego
solamente cuando, o sea, cuando nosotros pensamos en horno de fuego, nosotros siempre vamos a pensar, o por lo menos eso considero yo, que lo primero que nosotros vamos a pensar es en el libro de Daniel, en el capítulo 3, ¿cierto? Porque ahí es donde se nos habla de la historia. Pero quisiera que vayamos al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías tenemos una referencia al horno de fuego. No explícitamente, pues no dice que fue el horno de fuego, pero dice algo bastante parecido. Vamos a ir a Jeremías 29, el versículo 31 y 32. De pronto, si alguien lo tiene y lo puede leer. ¿Ya lo tenés? Ajá, vení. Aquí lo van a leer. Sí, sí. Envía a decir a todos los exiliados, así dice el Señor acerca de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías sin que yo lo enviara y os hizo confiar en mentiras. Por tanto, así dice el Señor, yo castigaré a Semaías de Nehelam y a sus descendientes. No tendrá varón que more en medio de este pueblo, ni verá aquel bien que haré a mi pueblo, dice el Señor, porque predicó rebelión contra mí. Ok. Rayos, me equivoqué. Era 21 y 22. Qué pena. Tengo que arreglarlo cuando termine. El 21 y el 22, ¿qué dice? Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedecías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. Yo los entrego en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante vuestros ojos, y todos los deportados de Judá que están en Babilonia usarán esta maldición. Póngate el Señor como a Sedequías y Acab, a quien el rey de Babilonia asó al fuego. Tremendo, ¿no? Que el rey de Babilonia asó a fuego. ¿Y quién rey es ese? El rey Nabucodonosor. O sea que existe un precedente. Antes de este horno de fuego, la Biblia nos dice que un método para matar a las personas, para castigar a las personas que tenían los babilonios y que tenían especialmente el rey Nabucodonosor, era quemarlos, era meterlos en hornos de fuego. Eso era un puntico que de pronto, como una curiosidad, y que me gustaría que lo tuviesen ahí porque es muy interesante. Les repito, muchas veces nosotros pensamos que necesitamos ser teólogos para poder entender la palabra, que nosotros tenemos que, mejor dicho, gastar muchas horas para nosotros entender la palabra. Y no, hermanos, vea que nosotros lo que estamos haciendo es analizando apenas un versículo de la Biblia, el capítulo 3, el versículo 1, y vea todo lo que hemos aprendido de esos versículos, ¿no? Y ahora, ya para ir finalizando la historia, yo quisiera que alguien me leyese el Daniel 3:12, que dice: Aquí lo están buscando. Sí, sí. No se te escucha, Junior. Dice, hay dos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Rey, estos varones no te han respetado, no adoran sus dioses ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí se hablan de unos varones judíos. Va lo que yo encontré, pues esto también aparece en una tablilla de arcilla en la época de Nabucodonosor, y dice que aparecen unos nombres. Aparece el nombre de Ardinabú, que pues bíblicamente hablando sería Abednego, y dice que este señor era el secretario del príncipe heredero, es decir, era el secretario de Amel Marduk, y pues que la Biblia lo llama Evil Merodach. En 2 de Reyes 25, 27 al 28,
pues allí nos habla de este rey. También tenemos a Nunu, que sería Ananías. Dice que era jefe de los comerciantes reales. Dice pues que el nombre de Anuno es equivalente al nombre hebreo de Ananías. Imagínense este señor, uno era el secretario del rey y otro era el que se encargaba del dinero, era el que se encargaba de los quetzales, ¿sí o no? Y imagínense este último, que era Musualín Marduk, es decir, Misael, que dice que era el guardián de las mujeres del palacio. No sé si ustedes de pronto han leído el libro de Esther. En el libro de Esther nos habla que cuando Esther fue al palacio del rey, ella fue cuidada por unos eunucos. Bueno, todos estos puestos eran puestos supremamente importantes y relevantes en la historia. Y yo quisiera dejar para ustedes dos enseñanzas que me trae este versículo. Y el primero es que nosotros vimos ya en el versículo 2 que el rey convocó a los oficiales, convocó a los sátrapas, convocó a la gente del pueblo, convocó a todas las personas, convocó a una gran cantidad de individuos. Pero ¿ustedes creen que todos esos individuos creen que Misael, que Ananías, que aquí, bueno, no me acuerdo digamos Misael y Ananías, no me acuerdo del otro nombre, hombre, pero ustedes se imaginan o creen que ellos llegaron y le dijeron a esas personas, nosotros no nos vamos a arrodillar? ¿Ustedes creen que ellos dijeron eso? ¿Ustedes creen que ellos llegaron y le dijeron a las personas, vea, es que nosotros creemos en el Dios del cielo y nosotros no nos vamos a arrodillar? ¿Ustedes creen que ellos hicieron eso? ¿Qué piensan ustedes? Pues aquí creemos que no, se quedaron parados, no se arrodillaron, nada más, no hicieron nada. Ok, eso es lo que yo quería decirles. Vea, ellos no predicaron. Nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos que predicar el evangelio, y es cierto, nosotros tenemos que predicar el evangelio porque eso dice la palabra, pero la forma de predicar el evangelio no solamente es como yo estar aquí sentado exponiéndoles un poco de la palabra de Dios, no. La forma de nosotros explicar y predicar el evangelio es con nuestra experiencia personal. Lo que nosotros hacemos vale más que lo que nosotros decimos. Hermanos, estos tres personajes no llegaron gritándole a todo el mundo, no, nosotros no vamos a adorar a esa estatua, que ese rey está loco, no. Ellos llegaron allí, ellos cumplieron con la ley, ellos hicieron todo lo que estaba en su mano hacer, pero cuando llegó el momento decisivo, el momento de ver a quién servían, ellos se quedaron de pie. Y solamente por hacer esa diferencia, sin decirle a nadie más, todas las personas se dieron cuenta de que ellos eran diferentes. Ellos no tuvieron que andarle predicando a la gente y diciéndole, no, sabes, es que yo soy adventista. O decirle, no, sabes, yo no como carne. O no, hermanos, ustedes lo único que tienen que hacer es tratar de vivir una vida santa, entendiéndose la palabra de Dios. En la medida en la que ustedes comprendan la palabra de Dios, en la medida en la que nosotros vivamos una vida más pegada a Dios, nosotros vamos a hacer la diferencia, nosotros vamos a predicar ese sermón que va a convertir a muchas más personas. Esto que yo estoy haciendo acá puede ayudarles a ustedes a comprender la palabra de Dios. Pero si yo estuviese en su iglesia y yo me parara aquí a predicar y luego cuando yo bajase de la iglesia, del púlpito, yo empezara a decir groserías, yo empezara y ustedes me vieran que yo me voy con una muchacha y ustedes saben que yo tengo relaciones sexuales con esa muchacha y esa muchacha no es mi esposa y mejor dicho, y yo hago desastres, díganme, ¿ustedes qué van a creer de mí? ¿A qué le van a prestar más atención? ¿A lo que yo prediqué o a lo que yo hice? Hermanos, ustedes van a prestar mucha más atención a lo que yo haga. Ustedes son cartas leídas. Todos nosotros somos cartas leídas para las demás personas.
A veces nosotros no logramos conquistar a esas personas que estamos trabajando mucho tiempo con ellas, tratando de que ellas lleguen a los pies de Jesús. Y es porque nosotros no nos hemos comprometido completamente con Dios. Estamos hablando solamente palabras, pero no estamos nosotros haciendo lo que Dios quiere, poniéndonos en el lugar en el que Dios nos puede bendecir. Para remate y para finalizar, quería dejar con ustedes este texto que se encuentra en el conflicto inminente, en la página 77, que dice: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar de toda impresión que podría llevar a los hombres por los caminos de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Hermanos, aquí tienen la Biblia. Esta cuarentena para muchas personas ha sido algo terrible. Para muchas personas ha sido la cuarentena una época de angustia y de dificultad. Pero por ejemplo, personalmente para mí, ha sido una época de encontrarme más con Dios. Yo lo admito, yo soy teólogo y es verdad, yo estudio la palabra de Dios, pero no lo hacía, hermanos, con la profundidad y con, digamos, el tiempo que de verdad se merece. La cuarentena y todo lo que pasa en nuestras vidas tienen un propósito, y el propósito de este momento, creo yo, de la cuarentena, es que nosotros tengamos el tiempo de acercarnos más a Él. Nosotros no tenemos excusa ya de decir, no, es que vamos a llegar tarde al trabajo, no, porque ustedes están en el trabajo solamente en un minuto. Ustedes no pueden decir, no, es que yo no puedo hacer mi culto porque voy a llegar tarde a clase. No, ustedes están en la casa. Hermanos, aprovechemos este tiempo para estudiar la palabra de Dios, para que si alguien viene y nos pregunta, hermano, ¿usted por qué guarda el sábado y por qué no guarda el domingo? Nosotros seamos capaces de explicarle. Si alguna persona llega y nos dice, hermano, es que yo siento que me quiero suicidar, ustedes puedan tener un escrito que en sus bocas rápidamente para decirles que no es la decisión correcta. Hermanos, estudiemos la palabra de Dios, porque como está allí escrito, el fin del tiempo ya está muy cerca y nosotros tenemos todas las herramientas para poder comprender lo que está escrito. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis no es un libro de miedo, no es un libro de terror como muchos lo han vendido, no. Es un libro que nos enseña lo que va a suceder en el futuro, y es un libro escrito con amor, escrito de Dios para nosotros. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro y le pedimos a Dios que nos dé esa capacidad de poder estudiar su palabra, y también de comprender que si en algún momento hemos sido como el rey Nabucodonosor, que hemos puesto primero nuestras intenciones, que hemos puesto primeramente lo que a nosotros nos parecía, en vez de a lo que Dios quería, que Dios nos pueda cambiar y que Dios pueda obrar maravillas en nosotros. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de poder estar aquí con mis hermanos en Guatemala. Quiero pedirte por ellos, quiero pedirte especialmente por sus familias, por sus vidas espirituales, para que, Señor, tú seas con cada uno de ellos, para que tú los bendigas, para que tú les des entendimiento, Señor, para que si en alguno de ellos ha venido con alguna dificultad, con algún problema, Señor, tú puedas responderle, tú puedas enseñarle, Señor, cuál es tu voluntad, porque tu voluntad es mucho mejor que la nuestra. Acompáñanos el día de hoy y bendícenos. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.